Dígame, señor Cuya, ¿tiene contratos estos días, más adelante? Sí, ahora que para el 23 estoy en Huaycán. 23 de este mes, de julio. 23, ¿sí? ya hay 24, 25 ya en Huancayo. Ah, se va a Huancayo. Sí, mire. El día 25, 26 va a estar en Auray. Que en Auray ya me conocen, de ahí paso para Huamancaca. Ya continuamos con el trabajo. Sí, los contratos. Sí, mira, hay trabajo, señor Cuya. Sí, hay este tiempo de Santiago. Hay Santiago, si viene Santiago ahí, pues. Sí, es un festejo lindo en Huancayo. Todos sí, ¿no? los años voy. Señor Cuya, interprete otro tema, pues así triste como interpretado. Qué lindo tema. Es un antiguo. Señor Cuya, Sí. ¿sus padres viven? No, mi papá es finado ya. ¿Su mamá? Sí, También cocinado, mire, ve. No, mi mamá está viva. Ah, mira, su mamá Sí, vivía. sí. ¿Está aquí en Lima o está en Huancavelica? Está en Huancahuanca. Huancahuanca, ¿no? Sí, sí. Ya. ¿Y sus hijos? ¿Tiene hijos usted? Me imagino Sí, que tengo. sí. ¿Y le gusta la música? ¿Cultiva la música igual que usted? ¿No le gusta? No. Es diferente, ya tengo otra A generación. veces la música no es fácil. Claro, tiene que nacerle, gustarle. Y también a veces sufrimientos. También, sí. A veces pasas frío, hambre, sueño. Hay veces clientes también como te contratan. A veces no le pagan. Bueno, eso es muchas parte, cosas, ¿no? parte del Entonces, músico, del artista que pasa ese sacrificio, ¿no? Sí. Usted le acompañó a Isabel Guayanay, Sí. una chica huancavelicana que toca el arpa también. Sí, pero en muchos sitios hemos caminado, por ejemplo, hemos ido a Andamaca, hemos ido a Licay, Ñauimpuquio, donde festejan pues, su carnaval. ¿Sí? Y hemos ido pues, a mi pueblo Huancahuanca, le estiman bastante. Sí. Toca muy bien el arpa, Isabel. Sí, sí. Me gusta eso toca el arpa. Y ya se va también a Meses, que se va a Holanda en octubre. Este jueves está saliendo creo para España. Ah, se va a España este jueves, Sí, mira. Señor Cuya, una vez más, queremos número para contrato. 99-22-90-881. Perfecto. Señor Cuya, ¿tenemos alguna futura nueva producción que va a salir? Sí, va para 2018 sale una grabación Carnavales. Está pues ya la gente está totalmente, le está gustando. Qué bien. También pasa temas tan compuestos, acuerdo a la vida que estoy Claro, pasando. claro, sí. Sí, Qué bueno, señor Cuya. Señor Cuya, en este video que tenemos acá, tiene otro video que es de Huaynos. Santiago. Santiago, perdón. Santiago. ¿Son autores de usted? Sí, Por lo que usted es cantautor de sus temas. sí, papi, yo canto y toco.
y también saco mis temitas propios. Claro, usted es cantautor, pues. Sí, sí, yo mismo Compone la canción. Y ese tema, Santiago, un Santiago de esos Ya, que les sale a ustedes. ya. Un Santiago así cortito. Es el famoso Santiago. Sí. Por eso bailan y... Sí, solo bailan. Por ejemplo, de cajas grandes en Huancaya, ay, pues, bailan duro, puro violín. Sí, ¿no? Sí, movido el disco. Ya se viene Santiago, ¿no? Sí, pues él va a viajar a esos sitios para tocar Santiago. sí, ahí vamos a ver. Y normalmente, ¿quiénes le acompaña a usted en cuanto sale así en un marco musical? Bueno, aquí casi 90% trabajo con joven Fausto, señor Fausto Contreras. Señor Fausto Contreras, que le va a acompañar en este momento, van a hacer unas tomas de unas músicas. Sí, él ¿Sale más con él? Sí, con él trabajo. Gracias a Dios, el buen amigo. Y se entiende, ¿no? Se comprende. Sí, nos entendemos también, así cuando yo necesito también sale. Claro, Eso, ambos. A eso queremos a un amigo. Claro, eso Yo es valoro bien la buena bastante todo, a ¿no? él, sí. Qué bueno. Sí. Señor Puya, ¿usted tiene aniversarios, fecha que organiza sus eventos, algo de eso? Bueno, como no hay tiempo, todavía no me... Debería ser una fecha de un aniversario, porque tiene cuántos años, más de 20 años tocando. Sí, pero no, todavía no lo hago. Hágalo. Sí, pero a veces estoy ocupado, a veces viajo y así no me ocurre de hacerlo, no me animo. Sí, mis paisanos me dicen, Claro. Juan, haz tu aniversario Así es. para estar ahí siquiera una vez al año, todo el paisano me dice, pero Claro. no lo hago. Qué bueno, debería serlo. Señor Puya, ¿cómo así nace usted el violín y a qué edad? Yo a los 16 años, 15 años tendría ese tiempo. Muy jovencito. Sí, teníamos un carnero merino, grande. Grande, sí. Entonces, ya que ese carnero yo lo estimaba bastante. Era su mascota, podría Sí, ser. entonces mi papá un día calladito había hecho trueque con violín charolao. Ah, mira. Charolao, porque el violín era anteriormente pues natural, Claro. blanquito era. Entonces ese violín charolao ya habían imitado ya pintar así algo parecido a este violín. Sí. Entonces mi papá me dice, hijo, te has comprado un violín charolao. Mira. Ya, nadie también hacía el violín, pero sí andaba atrás de los maestros, cuando estaba pequeño, atrás mirando a los maestros, Claro. pero nunca me entraba para tocar. Entonces,
Cuando me dijo así, papá, hijo, te he comprado un violín charulá, me dice. Entonces llego a la casa, el violín estaba así parecido a este violín, hecho de un maestro Santiago Ayala. ¿Ya? Él hacía ese violín. De ese momento ya no ayudó a mi mamá ya. Porque anteriormente pues tenía que moler morón, cebada, traer agua, pelar papa, Leña. traer leña. Entonces en las tardecitas, pero normal de día iba a trabajar con papá o estudiar. Claro. Entonces ya pues, cuando me compró, ya hasta por gusto cabe, porque no sabe ni afinar. Muchacho, y pues le entró el Ya. bichito ahí, por él le gustó. Sí, mi mamá ya estaba molesta, pero ya ayúdame, está toque, ¿qué cosa estás tocando? Me decía. De repente me salí en una cuerdita guainito, o sea, entonces ya me gustaba. Ya mis amigos también se enteraron que ya estaba tocando violín, entonces, ay, vamos, en la tarde vas a salir para tocar, para andar en la calle, me decía. Cuando no podía tocar, ya, pues me desandaban. Tócame, decía. De repente, poco a poquito, ya le dije, mamá, pero ¿por qué no me pones a Una academia, un profesor, maestro? un maestro. Porque así no voy a aprender, le digo. Y a mi papá le digo, no, yo no quiero que tocas violín, ya, me dice. Pero tú me has comprado violín. Así, pero. Entonces, mi mamá ya, a señor Pascual, llévame, le digo. Entonces voy al señor Pascual llevándome voluntad, frutitas, así. Entonces el señor Pascual me dice, ¿sabes qué? No quiero quedar mal contigo, me dice. Verdaderamente decídete y regresas, me dice, porque hemos ido arriba, a la altura. Triste, me regresaba, me dijo, piénsalo bien y regresas, me dice. ¿Qué cosa más voy a pensar? Decidirme. Decir que voy a aprender. Entonces, en eso regreso, ya, pues lo agarro el violín, como maestro, lo que me enseñaba rapidito, agarré. Entonces el maestro me enseñaba en las tardes, en las mañanas nomás, ya de día ya a pastear ovejas, a trabajar en la chacra. Gracias a ese maestro que ha tenido tanta voluntad de enseñarme, señor Baraca. Por ahí empieza y aprendió usted. Sí, Qué bueno. pero ha sido duro. Me imagino que sí, porque todo no es fácil, ¿no? Postar algo, ¿no? Pasar vivencias, esas cosas. Todo. Y lo bueno es que aprendió usted y Sí, ahora está trabajando en muchos sitios. sí. Bueno, señor Cuya, pues simplemente nos gusta llegar a su casa, ¿no? Hacer una pequeña entrevista. Ya más adelante con ella, pues estaremos haciendo una nueva entrevista. Su despedida, señor Cuya. Ya, muchas gracias. Igualmente, señor Baraca, yo también estoy agradecido. Estoy bien agradecido, contento de haber conocido así una persona que trata de apoyar. Y estoy bien contento, señor Baraca. Qué bueno, señor Cuya. gusto. Y nos veremos en algún escenario muy pronto, ¿eh? Sí, José, cualquier cosa invita. Claro, Sí. gracias, gracias.